Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí de nuevo su amigo licenciado Víctor Hernández, compartiéndoles una nueva cápsula jurídica que va a tratar de la duplicidad de actas de nacimiento y el problema legal que conlleva. ¿Sabías que algunas personas tienen dos actas de nacimiento? Esto puede ocurrir por diferentes motivos, pero en todos los casos se trata de un problema legal que puede traer graves consecuencias. Tener un doble registro de actas de nacimiento significa tener una doble identidad, lo cual puede afectar tu vida personal, profesional y en su caso hasta migratoria. En esta cápsula jurídica te explicaré qué es el doble registro de actas de nacimiento, cómo detectarlo y cómo solucionarlo. También te daré algunos consejos para prevenir este problema y te compartiré algunas formas útiles para que puedas resolver esta situación. ¿Qué es el doble registro de actas de nacimiento? El doble registro de actas de nacimiento ocurre cuando una persona tiene dos documentos que certifican su nacimiento en diferentes lugares o con diferentes datos. Esto puede suceder por varios motivos, como por ejemplo, cuando los padres registran a su hijo en dos oficialías distintas, ya sea por desconocimiento o por conveniencia. Cuando los padres registran a su hijo en México y luego en otro país sin tramitar la doble nacionalidad. Cuando los padres registran a su hijo con nombres o apellidos diferentes por error o por cambio de decisión. Cuando los padres registran a su hijo con fechas de nacimiento diferentes por error o por ajuste al calendario escolar. Cuando los padres registran a su hijo con datos falsos o incompletos por falta de documentos o por ocultar información. Tener dos actas de nacimiento puede causar muchos problemas, como por ejemplo, dificultades para obtener otros documentos oficiales como el pasaporte, la credencial de lector o la licencia de conducir, inconsistencias en el registro civil, el sistema educativo, el sistema de salud y el sistema fiscal. Impedimentos para realizar trámites migratorios como solicitar una visa, una residencia o una ciudadanía. Riesgos de ser víctima de suplantación de identidad, fraude o extorsión. Sanciones legales por falsedad en declaraciones o usurpación de identidad. ¿Cómo detectar si tienes un doble registro de actas de nacimiento? Para saber si tienes un doble registro de actas de nacimiento, puedes utilizar los siguientes métodos y herramientas. Consulta tu clave única de registro de población, CURP, en la página oficial del gobierno mexicano. Si aparecen dos CURP diferentes con tus datos personales, significa que tienes un doble registro. Solicita tu acta de nacimiento en línea en la página oficial del gobierno mexicano. Y si aparecen dos actas diferentes con tus datos personales, significa que tienes un doble registro. Verifica tu acta de nacimiento extranjera en la página oficial del país donde fuiste registrado. Si aparece un acta diferente a la mexicana con tus datos personales, significa que tienes un doble registro. Estos métodos y herramientas son posibles gracias a la digitalización de las actas de nacimiento, que permite consultar y obtener los datos y los documentos en formato electrónico. Esto facilita la detección y solución de los casos de doble registro. ¿Qué hacer si descubres que tienes un doble registro de actas de nacimiento? Si descubres que tienes un doble registro de actas de nacimiento, debes actuar rápidamente para resolver el problema. Estos son los pasos que debes seguir. Número 1. Identifica cuál es el acta válida y cuál es la duplicada. La válida es la que corresponde al lugar y fecha real de tu nacimiento y la que has usado para obtener otros documentos oficiales. La duplicada es la que tiene datos falsos o diferentes a los reales y la que no has utilizado para otros fines. Número 2. Solicita una copia certificada del acta válida y una copia simple del acta duplicada. Puedes obtenerlas en línea o en las oficialías de registro civil donde fueron expedidas. Número 3. Busca un abogado especializado en derecho civil que sea de tu confianza para que te asesore y te represente durante el proceso. Puedes buscar uno por tu cuenta o solicitar uno gratuito en las defensorías públicas del Poder Judicial. Inicia juicio para anular el acta duplicada ante el juzgado civil correspondiente al lugar donde fue expedida. Debes presentar una demanda escrita con tus datos personales, los hechos que motivan la solicitud, las pruebas que sustentan tu petición y el nombre del abogado que te representa. Número 5.
Espera la resolución del juez, quien analizará tu caso y dictará una sentencia favorable o desfavorable a tu solicitud. Si es favorable, ordenará la anulación del acta duplicada y la notificación a las autoridades competentes. Si es desfavorable, podrás impugnarla mediante un recurso de apelación. ¿Cómo es el proceso de anulación de acta de nacimiento duplicada? El proceso de anulación de un acta de nacimiento duplicada consiste en declarar la invalidez jurídica del documento y eliminarlo del registro civil. Para ello se requieren los siguientes documentos: copia certificada del acta válida, copia simple del acta duplicada, identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio, CUR, poder notarial en caso de representación legal, escrito inicial de demanda, pruebas documentales o testimoniales que acrediten el doble registro. Estos documentos deben presentarse ante el juzgado civil correspondiente. Al lugar donde se expidió el acta duplicada, el juez citará a las partes involucradas para una posible conciliación, y en caso de no darse esta conciliación o no llegar a un acuerdo conciliatorio, se fijará una fecha para audiencia principal donde se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos finales. El juez emitirá una sentencia dentro del plazo legal establecido, que puede variar según el estado. Si la sentencia es desfavorable al solicitante, se ordenará la anulación del acta duplicada y se notificará al oficial de registro civil para que proceda a cancelarla física y digitalmente. También se notificará al RENAPO para que actualice la base nacional de datos personales. Si la sentencia es desfavorable al solicitante, se le informará sobre los medios legales para impugnarla, como el recurso de apelación y los plazos para hacerlo. Casos especiales: duplicados en diferentes oficialías o estados. En algunos casos, las personas tienen dos actas de nacimiento expedida en diferentes oficialías dentro del mismo estado o en diferentes estados dentro del país. Estos casos se manejan igual que los anteriores, con la diferencia de que se debe acudir al juzgado familiar correspondiente al lugar donde se expidió el acta más reciente. Por ejemplo, si una persona tiene dos actas expedidas en Tabasco, una en Cunduacán y otra en Jalpa de Méndez, habrá que ir a donde fue el acta de nacimiento más reciente. Otro ejemplo: si una persona tiene dos actas expedidas en México, una en Nuevo León y otra en Veracruz, deberá comenzar el juicio ante el juzgado familiar correspondiente al estado donde se expidió el acta más reciente. Consecuencias legales de tener un doble registro de actas de nacimiento. Tener un doble registro de actas de nacimiento puede acarrear serias consecuencias legales para la persona que lo posee y para las personas que lo propiciaron. Algunas de estas consecuencias son: falsedad en declaraciones. Si la persona proporciona datos falsos o diferentes a los reales en algún trámite oficial, puede ser sancionada con multas o penas de prisión. Usurpación de identidad. Si la persona utiliza el acta duplicada para suplantar a otra persona o para obtener beneficios indebidos, puede ser sancionada con multas o penas de prisión. Responsabilidad civil. Si la persona causa un daño o perjuicio a otra persona o entidad por tener un doble registro, puede ser obligada a reparar el daño o indemnizar a la víctima. Responsabilidad penal. Si la persona comete algún delito con el acta duplicada o por tener una doble identidad, puede ser procesada y castigada por la ley. Inhabilitación para ejercer derechos. Si la persona tiene un doble registro que le impide ejercer sus derechos como ciudadano mexicano o extranjero, puede perderlos temporal o definitivamente. Estas consecuencias pueden afectar no solo a la persona que tiene el doble registro, sino también a sus padres, familiares, funcionarios públicos o terceros que hayan intervenido en el proceso. ¿Cómo prevenir el doble registro de actas de nacimiento? Para prevenir el doble registro de actas de nacimiento, es importante seguir algunas recomendaciones y mejores prácticas, como por ejemplo: registrar al recién nacido lo antes posible en el lugar donde nació y con los datos correctos y completos. Verificar que el acta de nacimiento no tenga errores u omisiones antes de firmarla y recibirla. Conservar el acta de nacimiento original y una copia certificada en un sitio seguro y accesible.
Tramitar la doble nacionalidad si se tiene derecho a ella y se desea obtenerla. Informar al registro civil si se cambia de domicilio, estado civil, nombre o cualquier otro dato personal. Denunciar cualquier intento o hecho de falsificación, suplantación o duplicación de acta de nacimiento ante las autoridades competentes. Estas recomendaciones y mejores prácticas pueden ayudar a prevenir el doble registro de acta de nacimiento y sus consecuencias negativas. También pueden contribuir a proteger la identidad y los derechos de las personas. Si necesitas un abogado que te asesore y te represente en un caso como estos, no dudes en llamar a Víctor Corp y Asociados. El licenciado Víctor Hernández está a tu disposición. Mi número de teléfono es 9931075095. Mi número de cédula profesional es 129 55 118. Estoy a tus órdenes.